La noche de Año Nuevo debía ser perfecta, pero cuando mi padre abrió la caja fuerte frente a toda la familia, el silencio fue tan denso que sentí cómo el aire se volvía irrespirable. Los fajos de billetes que deberían estar ahí simplemente no existían. $900,000 habían desaparecido, y lo peor de todo es que solo 5 personas en el mundo conocían la combinación de esa caja fuerte. Antes de continuar, sígueme y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Mi nombre es Valeria y tengo 30 años. Esa noche cambió mi vida para siempre, no solo porque descubrí que alguien cercano era capaz de robarnos, sino porque al final entendí que mi familia llevaba años construyendo mentiras sobre mentiras. El dinero era solo la punta del iceberg. Debajo había secretos que nunca debieron salir a la luz, traiciones silenciosas y un plan tan retorcido que aún ahora, meses después, me cuesta creer que todo haya sido real. Cuando pienso en aquella cena, recuerdo cada detalle. El olor a pavo recién horneado mezclado con el perfume caro de mi cuñada, las luces del árbol de Navidad parpadeando en la sala, las risas nerviosas antes de las 12 campanadas, y luego ese momento exacto en que mi padre giró la perilla de la caja fuerte y su rostro perdió todo el color. Fue como ver a alguien envejecer 10 años en 2 segundos. Sus manos temblaban. Su voz se quebró al pronunciar las palabras que ninguno de nosotros quería escuchar. Y entonces todos nos miramos entre nosotros con una mezcla de miedo, confusión y sospecha. Para entender esta historia necesitas conocer a mi familia. Somos 5 hermanos. Yo soy la tercera. Mi padre construyó un negocio de importaciones desde cero hace 40 años y siempre fue un hombre de principios firmes. Nunca usó bancos para sus ahorros personales. Decía que los bancos eran ladrones legalizados. Guardaba su dinero en efectivo, en esa caja fuerte empotrada en la pared de su estudio, detrás de un cuadro de paisaje marino que heredó de mi abuelo. Mi madre, por su parte, era la única que manejaba las finanzas del hogar. Ella llevaba las cuentas, pagaba a los empleados domésticos, organizaba las reuniones familiares. Era meticulosa hasta el extremo. Anotaba cada gasto en una libreta azul que siempre llevaba en su bolso. Jamás perdía un recibo. Jamás olvidaba una fecha importante. Era imposible imaginar que algo pudiera escapar de su control. Mis hermanos mayores, Rodrigo y Daniela, ya estaban casados y tenían sus propias familias. Rodrigo trabajaba con mi padre en el negocio. Daniela se había casado con un arquitecto exitoso y vivían en una casa enorme al otro lado de la ciudad. Luego estaba yo, divorciada desde hacía 3 años, viviendo sola con mi hija de 8 años. Y después venían los gemelos, Marcos y Andrea, de 26 años, todavía solteros y viviendo con mis padres. El dinero que faltaba no era cualquier cantidad, eran los ahorros de toda una vida. Mi padre planeaba repartirlo entre nosotros como parte de su herencia en vida. Quería asegurarse de que todos recibiéramos algo mientras él todavía pudiera verlo. Por eso había convocado esa cena de Año Nuevo, para anunciar la distribución y entregarnos a cada uno nuestra parte. Había preparado un discurso emotivo, había comprado champán francés, había pedido a mi madre que cocinara todos nuestros platillos favoritos. La combinación de la caja fuerte la conocíamos solo 5 personas: mi padre, mi madre, Rodrigo como socio del negocio, Daniela porque era la mayor y mi padre confiaba ciegamente en ella, y yo porque después de mi divorcio mi padre quiso que alguien más supiera por si algo le pasaba a él. Los gemelos no la conocían, las parejas de mis hermanos tampoco. Nadie más en el mundo tenía acceso a ese código de 6 dígitos. Por eso, cuando la caja apareció vacía, la tensión fue inmediata. Alguien en esa mesa había traicionado la confianza de todos. ¿Y tú, alguna vez pasaste por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte. Todo comenzó 3 semanas antes de Año Nuevo. Mi madre me llamó una tarde, algo inusual, porque ella prefería los mensajes de texto. Su voz sonaba extraña, como si estuviera conteniendo algo. Me preguntó si podía pasar por la casa. Necesitaba hablar conmigo a solas. Cuando llegué, la encontré sentada en el jardín, mirando las flores de bugambilia que tanto le gustaban.
Tenía esa expresión que pone cuando algo la preocupa pero no quiere admitirlo. Me contó que mi padre había estado actuando raro. Revisaba la caja fuerte con más frecuencia de lo normal. Hacía preguntas extrañas sobre quién había visitado la casa en las últimas semanas. Una noche lo encontró despierto a las 3 de la madrugada, sentado frente a la caja abierta, contando los fajos de billetes uno por uno. Cuando ella le preguntó qué pasaba, mi padre simplemente cerró la caja y le dijo que todo estaba bien, pero su mirada decía lo contrario. Mi madre sospechaba que alguien había entrado al estudio sin permiso. No faltaba dinero, eso lo había verificado ella misma, pero la disposición de los fajos era diferente. Mi padre los ordenaba de cierta manera específica, con las bandas elásticas en posición horizontal. Ahora algunas estaban en vertical. Era un detalle mínimo, pero mi madre lo notó, y si ella lo notó, significaba que alguien efectivamente había tocado ese dinero. Le pregunté si había hablado con mis hermanos sobre esto. Me dijo que no. Quería hablar primero conmigo porque yo era la más neutral de todos. Rodrigo estaba demasiado ocupado con el negocio. Daniela vivía en su mundo perfecto y no querría involucrarse en dramas. Los gemelos eran demasiado jóvenes para entender la gravedad del asunto. Yo era su confidente, la única que escuchaba sin juzgar. Esa conversación me dejó inquieta durante días. Empecé a observar más a mi familia, a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Rodrigo llegaba a las reuniones con ojeras profundas y revisaba su teléfono constantemente con gesto preocupado. Daniela canceló 2 almuerzos conmigo en el último minuto, algo que nunca hacía. Marcos había comprado un auto nuevo, un modelo deportivo que claramente no podía pagar con su salario de diseñador freelance. Andrea empezó a usar ropa de marca que costaba más que su sueldo completo de maestra de primaria. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que todavía no entendía, pero algo estaba pasando, y mi madre lo sabía. Su mirada decía mucho más de lo que sus palabras admitían. Había algo que no me estaba contando, algo que la atormentaba, pero que prefería guardar en silencio. La semana previa a Año Nuevo, mi padre anunció oficialmente la cena y su propósito. Envió un mensaje al grupo familiar explicando que quería compartir algo importante con todos, que era momento de pensar en el futuro, que nos amaba y quería asegurarse de que todos estuviéramos bien. El mensaje era cálido, paternal, lleno de esa bondad característica de mi padre, pero yo ya sabía que algo andaba mal. Llamé a Rodrigo para tantear el terreno. Le pregunté cómo iba todo en el negocio. Su respuesta fue evasiva. Me habló de algunos problemas con proveedores, de retrasos en envíos, de clientes morosos. Nada fuera de lo común, según él, pero su tono era defensivo. Terminó la llamada rápido, alegando una reunión urgente. Colgó antes de que pudiera preguntarle algo más. Con Daniela fue diferente. Cuando la llamé, su voz sonaba tensa. Me contó que su esposo estaba pasando por una mala racha, un proyecto grande se había caído, habían perdido un dinero considerable, estaban ajustando gastos, me pidió que no le comentara nada a papá porque no quería preocuparlo. Le aseguré que no diría nada, pero sus palabras quedaron dando vueltas en mi cabeza. Un proyecto caído, dinero perdido, gastos ajustados. Sin embargo, 2 días después, la vi publicar en redes sociales fotos de un restaurante carísimo del centro, celebrando su aniversario. Los gemelos también empezaron a comportarse extraño. Marcos evitaba las reuniones familiares con excusas cada vez más absurdas. Andrea dejó de responder mis mensajes. Cuando finalmente logré hablar con ella, me dijo que estaba estresada con el trabajo, que los niños de su clase eran agotadores, que necesitaba espacio, pero su voz temblaba. Había algo más, algo que no quería decirme. Mi madre, por su parte, se volvió un manojo de nervios. La veía caminar de un lado a otro de la casa, revisando cosas sin motivo aparente. Limpiaba superficies ya limpias, reorganizaba cajones perfectamente ordenados. Una tarde, la encontré llorando en la cocina. Cuando le pregunté qué pasaba, me abrazó con fuerza y me susurró que todo iba a cambiar pronto, que me preparara, que algunas verdades duelen más que las mentiras. No entendía a qué se refería, pero el miedo en sus ojos era real. El día antes de Año Nuevo, mi padre revisó la caja fuerte una vez más. Lo supe porque mi madre me llamó.
Esta vez su voz era urgente. Me dijo que mi padre había descubierto algo, que al día siguiente, durante la cena, todo saldría a la luz. Me pidió que no faltara, que fuera puntual, que trajera a mi hija porque quería que todos estuviéramos juntos. Algo en su tono me heló la sangre. La noche de Año Nuevo llegué temprano. Mi hija corría por el jardín persiguiendo al perro de mis padres. Yo ayudaba a mi madre en la cocina, aunque ambas sabíamos que era solo una excusa para estar cerca. Ella no hablaba, solo cortaba verduras con movimientos mecánicos, perdida en sus pensamientos. Cuando intenté preguntarle algo, negó con la cabeza. Me dijo que esperara, que pronto todo tendría sentido. Rodrigo y su familia fueron los primeros en llegar. Su esposa traía una sonrisa demasiado perfecta, de esas que se usan para ocultar incomodidad. Rodrigo saludó a mi padre con un abrazo largo, casi desesperado. Luego se sirvió un whisky doble y se sentó en el sillón más alejado de la sala. No hablaba con nadie, solo miraba su vaso con expresión sombría. Daniela llegó después con su esposo. Ella lucía impecable como siempre, vestido elegante, maquillaje perfecto, cabello recogido, pero sus ojos estaban rojos, había llorado recientemente. Su esposo tampoco parecía cómodo, se mantenía pegado a ella, como si temiera que algo fuera a explotar en cualquier momento. Los gemelos fueron los últimos. Marcos entró con su actitud despreocupada habitual, pero había algo forzado en su sonrisa. Andrea apenas saludó, se sentó junto a mi madre y no se movió de ahí en toda la noche. Parecía una niña asustada esperando un regaño. Durante la cena, la conversación fue forzada. Todos intentábamos actuar normal, pero la tensión era palpable. Mi padre apenas probó la comida. Miraba el reloj constantemente. Cuando finalmente terminamos de cenar, se puso de pie. Agradeció a todos por estar ahí. Habló de la familia, de los valores, de la importancia de la honestidad, y entonces anunció que era momento de abrir la caja fuerte. Todos lo seguimos a su estudio. El cuadro del paisaje marino fue retirado. Mi padre giró la perilla con manos temblorosas. El mecanismo hizo clic. La puerta se abrió, y ahí fue cuando el mundo se detuvo. La caja estaba vacía, completamente vacía. Solo quedaban 2 fajos pequeños, tal vez $20,000 en total. El resto había desaparecido. Mi padre se giró hacia nosotros. Su mirada recorrió cada rostro, y entonces sus ojos se detuvieron en Rodrigo. Le preguntó directamente si había tomado el dinero. Rodrigo palideció. Empezó a tartamudear. Dijo que no sabía nada, que él jamás haría algo así. Pero mi padre insistió. Le recordó que Rodrigo había estado bajo mucha presión en el negocio, que sabía de sus problemas financieros, que había tenido oportunidades de entrar al estudio cuando nadie lo veía. Rodrigo se derrumbó. Empezó a llorar. Dijo que sí, que había considerado tomar prestado algo de dinero, que tenía deudas, que no sabía cómo salir del hoyo, pero juró que no había tocado la caja fuerte, que nunca se atrevería, que amaba a mi padre demasiado como para traicionarlo así. La sala explotó en acusaciones. La esposa de Rodrigo defendía a su marido con vehemencia. Daniela intentaba calmar los ánimos, pero su voz se perdía en el caos. Marcos gritaba que esto era ridículo, que deberíamos llamar a la policía. Andrea lloraba en silencio, abrazada a mi madre. Mi hija me miraba asustada, sin entender qué estaba pasando. Yo solo podía observar cómo mi familia se desmoronaba frente a mis ojos. Mi padre exigió que todos mostraran sus movimientos bancarios de los últimos 3 meses. Rodrigo accedió de inmediato, desesperado por demostrar su inocencia. Sacó su teléfono con manos temblorosas y empezó a mostrar sus cuentas. ¿Había deudas? Sí. Pagos atrasados, préstamos, movimientos preocupantes, pero nada que indicara un ingreso repentino de $900,000. No había depósitos grandes, no había transferencias sospechosas. Su situación era mala, pero no había evidencia de que hubiera robado el dinero. Entonces, mi padre se dirigió a Daniela. Le preguntó por la situación de su esposo, por el proyecto caído, por las deudas. Daniela se puso defensiva. Dijo que sus finanzas no eran asunto de nadie, que ellos manejaban sus problemas solos, pero mi padre presionó. Le recordó que ella conocía la combinación, que había tenido acceso. Daniela se quebró. Admitió que su esposo había perdido mucho dinero, que estaban desesperados, que habían considerado pedirle ayuda a mi padre, pero tenían demasiado orgullo.
Su esposo intervino entonces. Explicó que habían sacado un segundo préstamo sobre su casa, que estaban vendiendo activos, que sí, estaban en problemas, pero que jamás robarían a la familia. Mostró documentos en su teléfono, extractos bancarios, contratos de préstamo. Todo parecía verificable. Estaban arruinados, pero no había evidencia del dinero robado. Mi padre entonces miró a los gemelos. Marcos inmediatamente se puso a la defensiva. Explicó que su auto nuevo era financiado, que había dado un enganche mínimo, que los pagos mensuales eran manejables con su salario. Andrea también intentó justificarse. Dijo que su ropa era de outlets, de ventas especiales, que sabía cómo conseguir ofertas. Ambos negaron conocer la combinación de la caja fuerte. Ambos juraron no haber tocado ese dinero. La habitación quedó en silencio. Todos habíamos sido acusados. Todos habíamos mostrado nuestras miserias financieras. Todos habíamos admitido problemas de dinero. Pero ninguno parecía ser el culpable. El dinero simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Y mi padre, de pie en medio de su estudio, parecía un hombre completamente roto. Había convocado esta reunión para dar, para compartir, para demostrar amor, y en su lugar había destrozado lo único que importaba, la confianza familiar. Fue entonces cuando mi madre habló por primera vez en toda la noche. Mi madre se levantó de su silla, caminó lentamente hasta el centro de la habitación. Todos la mirábamos sin entender. Su rostro estaba sereno, casi aliviado, como si finalmente pudiera soltar un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Se giró hacia mi padre y le dijo algo que ninguno de nosotros esperábamos. Ella sabía dónde estaba el dinero. Ella sabía quién lo había tomado, y lo había sabido desde el principio. Mi padre la miró incrédulo. Le preguntó cómo era posible que lo supiera y no hubiera dicho nada. Mi madre respiró profundo, y entonces empezó a contar una historia que cambió todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia. Hacía 6 meses, mi padre había sufrido un episodio de salud que mantuvo en secreto, un problema cardíaco menor, pero suficiente para asustarlo. Fue entonces cuando decidió preparar la distribución del dinero. Quería asegurarse de que todos recibiéramos nuestra parte mientras él todavía estaba bien. Pero había un problema. El dinero en la caja fuerte no era todo legal. Parte provenía de operaciones no declaradas del negocio, efectivo que nunca pasó por los libros, dinero que, si se distribuía directamente, podría traer problemas legales para todos nosotros. Mi madre había contactado a un abogado especializado en estos temas. El abogado le explicó que la mejor manera de protegernos era limpiar ese dinero gradualmente, transferirlo a cuentas seguras, crear un fideicomiso, hacerlo todo legal antes de distribuirlo. Pero eso requería tiempo, y requería que el dinero saliera de la caja fuerte sin que mi padre lo supiera, porque él nunca aceptaría admitir que parte de sus ahorros eran irregulares. Así que mi madre, lentamente, durante los últimos 3 meses, había estado retirando el dinero, guardándolo en una cuenta bancaria a su nombre, trabajando con el abogado para legalizarlo. Todo el proceso estaba casi completo. En 2 semanas más, el dinero estaría limpio, protegido, listo para ser distribuido sin riesgos. Pero mi padre había adelantado la cena de Año Nuevo, y ahora todo había explotado antes de tiempo. Mi madre sacó entonces su teléfono, mostró los extractos bancarios, los documentos del fideicomiso, los correos con el abogado. Todo estaba ahí, $900,000 depositados gradualmente en una cuenta segura. No había robo, no había traición, solo una esposa tratando de proteger a su familia de las consecuencias de decisiones pasadas. Mi padre se dejó caer en su silla. No sabía si sentirse aliviado o furioso. Mi madre había actuado a sus espaldas, había tomado decisiones sin consultarle, pero lo había hecho por amor, para protegernos, para asegurarse de que el legado que nos dejara no viniera con problemas adjuntos. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tensión, era asombro, alivio, vergüenza por las acusaciones lanzadas y una comprensión lenta de que a veces las mentiras se dicen para proteger. Las semanas siguientes fueron extrañas. Mi padre apenas hablaba con mi madre. No estaba enojado exactamente, pero sentía que había perdido control sobre algo fundamental, su dinero, sus decisiones.
su rol como proveedor y protector. Mi madre, por su parte, no se disculpó. Mantuvo su postura de que había hecho lo correcto, aunque la forma no fuera ideal. Decía que a veces proteger a quienes amas significa tomar decisiones difíciles sin su permiso. Rodrigo quedó especialmente afectado. Las acusaciones de mi padre habían abierto heridas profundas. Se sentía humillado, avergonzado de que todos conocieran ahora sus problemas financieros. Dejó de ir a las reuniones familiares durante un mes. Mi padre intentó hablar con él varias veces, pero Rodrigo no estaba listo para perdonar. Sentía que la confianza se había roto de manera irreparable. Daniela tampoco salió ilesa. Su matrimonio perfecto había mostrado grietas enormes frente a todos. Su orgullo estaba herido. Admitió más tarde que había estado considerando pedirle dinero prestado a mi padre, pero que esa noche le quitó las ganas para siempre. Preferiría vender su casa antes que volver a exponer sus problemas frente a la familia. Los gemelos, sorprendentemente, fueron los que mejor manejaron la situación. Marcos incluso hizo bromas sobre cómo todos habían pensado que él, el irresponsable de la familia, sería el ladrón obvio. Andrea habló conmigo después y me confesó que esa noche había sentido un alivio extraño. Por primera vez todos habían sido honestos sobre sus problemas. Nadie tenía la vida perfecta. Todos luchábamos con algo. El dinero finalmente fue legalizado 2 semanas después, tal como mi madre había planeado. El abogado preparó todos los documentos. El fideicomiso quedó establecido. Mi padre, a regañadientes, firmó todo. Admitió que mi madre probablemente había evitado problemas serios, aunque le costó reconocerlo en voz alta. Su ego estaba magullado, pero su amor por ella era más fuerte que su orgullo. La distribución del dinero se hizo en privado, uno por uno. Mi padre citó a cada hijo por separado. Nos entregó nuestra parte con un sobre y una carta escrita a mano. En mi carta, me pedía disculpas por haber dudado de todos, por haber destruido la confianza con acusaciones apresuradas. Me decía que había aprendido que controlar todo es imposible, que a veces necesitas dejar que otros tomen decisiones por ti, y que el amor familiar sobrevive incluso a las peores tormentas. Guardé esa carta como uno de mis tesoros más preciados, no por el dinero que venía con ella, sino por la humildad que demostraba. Mi padre, el hombre que siempre tuvo respuestas, finalmente admitía que no lo sabía todo. Han pasado 8 meses desde aquella noche de Año Nuevo. Las cosas en mi familia no volvieron a ser exactamente como antes, pero quizás eso no es malo. Hay una honestidad nueva entre nosotros, una disposición a admitir cuando las cosas no van bien. Ya no fingimos tener vidas perfectas, ya no escondemos nuestras luchas detrás de sonrisas falsas. Rodrigo eventualmente regresó a las reuniones familiares. Su relación con mi padre sigue siendo complicada, pero están trabajando en ella. Han ido juntos a terapia, algo que ninguno de los dos habría considerado antes. Están aprendiendo a comunicarse sin acusaciones, a confiar sin controlar. Es un proceso lento, pero van avanzando. Daniela vendió su casa grande y se mudó a algo más modesto. Dice que fue la mejor decisión que pudo tomar, que el peso de mantener apariencias era más agotador que cualquier problema financiero. Ahora vive más tranquila. Su matrimonio se fortaleció. A veces las crisis te obligan a reconstruir sobre bases más sólidas. Los gemelos siguen siendo los gemelos. Marcos todavía es irresponsable con el dinero, pero al menos ahora lo admite abiertamente. Andrea usó su parte para abrir una pequeña librería infantil que siempre había soñado. Está feliz de una manera que nunca la había visto antes. Yo usé mi parte para crear un fondo educativo para mi hija y pagar algunas deudas del divorcio. Pero más que el dinero, lo que me llevé de esa noche fue una lección sobre la confianza, sobre cómo el miedo puede convertir el amor en sospecha, sobre cómo las familias a veces se lastiman no por maldad, sino por no saber cómo comunicarse. Mi madre y mi padre reconstruyeron su relación lentamente. Ahora toman decisiones importantes juntos. Mi padre aprendió a soltar el control. Mi madre aprendió que la transparencia, aunque incómoda, es mejor que el secreto. Se sientan cada noche en el jardín, tomados de la mano, hablando de todo y de nada. Es hermoso verlos así, vulnerables, humanos, imperfectos pero unidos. Esa noche nos enseñó que las familias no se destruyen por los errores, sino por la incapacidad de perdonarlos.
que el dinero puede desaparecer, pero el amor permanece si lo cuidas, que a veces las verdades duelen, pero las mentiras duelen más, y que no hay caja fuerte lo suficientemente segura como para proteger lo que realmente importa, la conexión entre las personas que amas. Cada vez que paso frente a ese cuadro del paisaje marino en el estudio de mi padre, pienso en todo lo que pasó. La caja fuerte detrás sigue ahí, pero ahora está vacía. Mi padre dice que ya no necesita guardar dinero en efectivo, que finalmente aprendió a confiar. Y yo sé que no habla solo de bancos, habla solo de... Este año nuevo será diferente. Volveremos a reunirnos en casa de mis padres, pero esta vez sin secretos ocultos detrás de las paredes, sin dinero escondido esperando a ser descubierto, sin sospechas envenenando el ambiente, solo una familia imperfecta, tratando de estar presente el uno para el otro. Mi padre ya anunció que no habrá grandes revelaciones este año, solo cena, abrazos y la cuenta regresiva para las 12 campanadas. Mi madre está emocionada preparando el menú. Dice que esta vez cocinará con alegría en lugar de ansiedad. Los gemelos prometieron llegar temprano. Daniela traerá el postre. Rodrigo y mi padre pasarán la tarde juntos preparando la parrilla, como solían hacer antes. Yo llevaré a mi hija, que ahora tiene 9 años, y pregunta cada día cuánto falta para la fiesta. Quiere quedarse despierta hasta la medianoche por primera vez. Quiere hacer un deseo cuando el reloj marque las 12. Le pregunté qué deseo pediría y me dijo que quiere que la familia siempre esté junta, que todos se quieran mucho, que nunca más haya peleas feas como la del año pasado, de la que escuchó hablar, pero no entiende completamente. Le prometí que este año sería diferente, y creo que será verdad, porque aprendimos algo valioso, que las familias no son perfectas, pero pueden ser honestas, que los errores no tienen que ser el final de la historia, sino el comienzo de algo mejor, y que a veces perder algo de dinero es el precio necesario para ganar algo mucho más valioso, la verdad. Esa noche de Año Nuevo que parecía ser el fin de todo, resultó ser solo un nuevo comienzo. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, compartirla y seguirme para más relatos como este.